Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas 4 paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar a cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, esperaré en ti, tu gracia ha probado, en ti he confiado. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor ahí donde te encuentras en el día de hoy? Gloria al Señor. Es exactamente lo que nosotros vamos a estar hablando en este día. Quiero darle las bienvenidas a todos. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy estoy muy animado de poder traer esta palabra para ustedes. Quiero darle la bienvenida a todos, como dije, y hoy, si no ha seguido y ha estado en esta serie, sabe de que hemos estado hablando bajo la serie David. Y hemos estado mirando el transcurso de la vida de David, hemos estado mirando sus victorias, hemos estado mirando sus ansiedades, pero no muy lejos Saúl siempre se encontraba. Y es por eso que hoy vamos a girar un poco y vamos a estar hablando de la vida de Saúl y mirando a Saúl. Yo le he titulado a este mensaje, Cuando el temor reemplaza la fe. Y estaremos mirando 1 Samuel capítulo 28, así que si tienes tu Biblia te voy a pedir que me sigas ahí donde estás. Y dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había hecho de la tierra a los adivinos, había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo en su corazón, se turbó en gran manera, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme a una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y le dijo, te ruego que invoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento donde se encuentran. Hermanos, quisiera comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndole algo que me sucedió hace poco y fue en el viaje misionero hacia Honduras. Para nosotros ese viaje misionero fue muy próspero. Pudimos tener la oportunidad de ir a un asilo de ancianos. Pudimos conocer una escuela de niñas donde en verdad mi corazón ahí se quedó tanto por el amor y la gratitud que mostraron hacia nosotros. Pero después de unos días que estuvimos allá en ministerio viendo la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas, llegó el momento de nosotros regresar a casa. Y estábamos ahí en el aeropuerto cuando ya se nos llamó, nos subimos ahí al avión y íbamos en rumbo a Miami, nuevamente obviamente cansado, pero también muy agradecido. Y fue en ese instante, antes del avión salir de la pista de Honduras hacia Miami, donde el piloto
anuncia a través de los parlantes cómo va a ser ese vuelo, la altura que va a tener, el tiempo de distancia que va a tener el viaje, pero también nos dice el acontecimiento y nos dejó saber de que iba a ser un día un poco de muchas nubes, estaba nubloso. Y fue ahí cuando él entonces nos dejó saber de que va a haber quizás algunas turbulencias y que él nos dejaría saber para que nosotros nos sentáramos y abrocháramos nuestro cinturón. Cuando uno oye una noticia así, obviamente hay un poco de tensión, ¿verdad? Hay un poco de tensión por lo que él acaba de decir, pero uno confía. Y la razón por la cual uno confía es porque hay un piloto que sabe lo que está haciendo, ha sido entrenado para poder manejar este avión y poder lidiar con las turbulencias que se presenten en el camino. Pero aún más importante también es porque hay una torre de control en el cual le está ayudando y guiando en todo momento. Ahora, nada más imagínense por un momento que en medio de esa turbulencia, el piloto nuevamente se pone en el parlante y oye la voz de él que está temerosa. Oye que la voz de él está incierta, que no sabe lo que ha de hacer. Y que en el momento de esa turbulencia él diga, señores y señores, estamos pasando por una turbulencia, una emergencia en la cual tenemos que aterrizar el avión, pero estoy buscando en Google para poder hacerlo. Yo estoy seguro que todo va a ser muy diferente, ¿verdad? Estoy seguro que en ese momento la sensación de tranquilidad cambia, porque esta persona que está supuesto a dirigirnos y que es la persona que nos guía, no tiene ninguna clase de dirección. Y todavía aún más importante, está buscando recursos en lugares que no tiene que ver nada con la aviación o el entrenamiento que él ha adquirido. Y me imagino que entonces va a haber pánico total y también va a haber una inseguridad en absoluto. Ahora, permítame traer esa historia e ilustración a nuestra enseñanza de hoy, porque ahí era donde Saúl se encontraba en 1 Samuel capítulo 28. Ahí era donde Saúl se encontraba. Él estaba pasando por turbulencias en su vida. Él estaba pasando por circunstancias en su vida donde había dejado que el temor lo dominara. Y en vez de buscar del Señor, en vez de esperar en el Señor, él entonces elige y escoge recursos prohibidos. Va a otros lugares a buscar su solución. Y de eso se trata la idea principal que yo quiero compartirles en el día de hoy. Y es que cuando el temor domina tu corazón, cuando el temor toma control de tu corazón, cuando toma dominio de tu corazón, puedes terminar buscando soluciones fuera de la voluntad de Dios. Y a lo mejor es ahí donde muchos se encuentran en el día de hoy. Se encuentran en una turbulencia en sus vidas. Se encuentran en una turbulencia en sus matrimonios. Se encuentran en una turbulencia con sus hijos, en las áreas financieras o todavía aún en la salud, sin saber qué van a hacer, sin saber qué es lo que va a suceder, desesperados por una solución o por una respuesta. Y la pregunta que hoy nosotros vamos a responder es: ¿qué hago cuando estoy pasando por momentos de turbulencias en mi vida? ¿Y dónde corro cuando el miedo me domina? Y es lo que vamos a mirar en el día de hoy a través de esta enseñanza. Tengo 3 puntos que quiero compartir y el primer punto es: el temor nos lleva a buscar desesperadamente una respuesta.
Como le dije, cuando nosotros estamos controlados por el temor, estamos atemorizados, la tentación es de nosotros buscar desesperadamente una respuesta. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 28, versículo 4. Dice, así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para nosotros poder entonces entender lo que está aconteciendo en el capítulo 28. Y para eso también necesitamos entender lo que está sucediendo en la vida de Saúl hasta este punto, ¿verdad? Lo primero que la Escritura nos enseña en el capítulo 28 y es de que Samuel había fallecido. Es interesante para mí de que nuevamente se mencione la muerte de Samuel, porque fue mencionada también en Samuel capítulo 25, pero tiene una importancia grande en la vida de Saúl. Y me encanta que nuevamente se anuncie la muerte de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel era el profeta en el cual dirigía a Saúl. Era el que le daba la dirección a Saúl. Fue la persona asignada. Y también con esa muerte también se fue la voz que aconsejaba a Saúl, el que le daba los consejos. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 28. Dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Eso es lo primero que nosotros vemos. Lo segundo que quiero que nosotros miremos a través de la Escritura es de que la vida de Saúl ha sido una vida de una mezcla de las oportunidades que Dios le ha dado a él y las desobediencias de Saúl, ¿verdad? Las desobediencias y las decisiones de Saúl. Y nosotros podemos ver de que mucho antes de esto, Dios le da a él una y otra oportunidad. Y quiero que miren lo que le voy a enseñar, porque uno de los ejemplos es 1 de Samuel 15, 23, donde dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, Saúl ha sido un siervo desobediente, un siervo que se ha desconectado de Dios, y podemos ver de que Dios en este instante lo desecha para ser rey. Y yo quiero quiero detenerme aquí por un momento para poder dar un poco de contexto en lo que significa este rechazo de Dios, ¿verdad? Y quiero que subraye esa palabra desechado, porque es exactamente lo que está hablando. Dios lo rechaza a él como rey. Y es lo que nosotros podemos ver en 1 de Samuel 28, cuando Samuel le habla, y vamos a ver eso un poco más después. Pero quiero que nosotros entendamos algo, y es el rechazo de Dios hacia Saúl fue una y otra vez. Y miren lo que quiero que entendamos. Primero, que el rechazo de Dios no ocurre de la noche a la mañana. La razón por la cual hubo un rechazo en la vida de Saúl fue porque fue una desobediencia constante en la vida de Saúl. Él no estaba oyendo a Dios. Él quería hacer sus propias cosas. Él hizo su propio Dios. Y quiero que entendamos eso, porque el rechazo de Dios hacia una persona no viene de un momento para otro. Y lo otro que quiero que entendamos en respecto al rechazo es que el rechazo no es un impulso de Dios, sino que es una consecuencia de la desobediencia, de la desobediencia persistente que tuvo Saúl. Y Saúl había sido rechazado por causa de su desobediencia. Y podemos ver esto en varias escrituras a través de esta historia,
en 1 Samuel 13:8, por ejemplo, donde Saúl ofrece el sacrificio que no le correspondía a él ofrecer. Él por temor, por control, ofreció este sacrificio que le tocaba era a Samuel ofrecerlo. Y sin embargo, las consecuencias fueron que el reino, lo primero que sucede es que Dios le dice, ya yo no voy a establecer tu reino, yo ando buscando a un hombre detrás del corazón mío. Y ese fue el primer aviso de rechazo. Dios le da un aviso, ¿verdad? En 1 Samuel 15, como habíamos leído, la desobediencia de la guerra que él tuvo con los Amaleks, Dios le da una instrucción, le dice, destruye todo, no te quedes con nada. Y sin embargo, él hace lo que le da nuevamente la gana. Él retiene lo que él piensa que debe de retener, no obedece, y nuevamente la consecuencia obviamente fue él fue desechado, como rey. Y en 1 Samuel 16:14 ya podemos ver que el Espíritu del Señor se aparta de Saúl. En otra palabra, hubo un rechazo espiritual en el cual confirma de que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él guiándolo. Y podemos ver este panorama, ¿verdad? Y todo lo que nosotros hemos visto, Saúl ahora mismo se encuentra solo, se encuentra emocionalmente quebrantado y se encuentra humanamente acorralado. Oiga bien, ese es el escenario que nosotros estamos viendo en el capítulo 28 de la vida de Saúl. Y lo que vamos a ver próximamente es lo que va a determinar la razón por la cual todo lo que ocurre en la vida de Saúl ocurre. Y primeramente, como podemos ver, es que él estaba desconectado de Dios. Y esto nos muestra que estaba desconectado de Dios y estaba temeroso. Y el temor revela nuestra dependencia. Oiga bien, lo que vemos ahora aquí en la vida de Saúl es exactamente la dependencia de Saúl. ¿En qué Saúl dependía? ¿Dependía en Dios verdaderamente o dependía en otras cosas? Miren lo que dice nuevamente el versículo en el capítulo 28. Dice, al ver Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Quiero que miremos lo que la Escritura nos deja saber. Primeramente, podemos ver de que él consultó a Dios. Pero él consultó a Dios, pero no fue desde la fe, de un espíritu de fe o una convicción en la cual él tenía. No, la Escritura es bien clara y nos dice que él estaba atemorizado, su corazón estaba turbado, el temor había tomado control de él y él era un hombre inseguro en sí mismo, un hombre que quería tener control de todo. Y él fue ante la presencia del Señor como último recurso por su temor. Su oración no era de un corazón rendido, sino de un corazón desesperado, que quería una solución ahora. No estaba interesado en Dios, sino estaba interesado en la solución que Dios pudiera proveer para él. Y lo que vemos es una dependencia distorsionada, porque depende de Dios en este momento, podemos ver, pero solo como un recurso de emergencia. No como que Dios es el Señor de su vida. Y a veces, y al verse en esa situación, ¿verdad? Él no está mirando al Señor Dios como su Señor, no está mirando no está mirándolo en la turbulencia de su vida como el Señor de su vida, en la crisis, sino que lo está mirando como una solución. Y yo quiero decirle esto, iglesia, y es que el indicador de nuestra verdadera dependencia, óigame bien, el indicador de nuestra verdadera independencia se revela en el recurso al que nosotros acudimos, al recurso que acudimos en la crisis. En otra palabra, cuando nosotros estamos en una crisis, cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia, nuestra decisión va a indicar qué es lo que nosotros confiamos.
¿a quién es que nosotros confiamos? Y esto puede revelarse que nuestra confianza esté en nuestras propias fuerzas. Esto puede revelarse que nuestra confianza esté en nuestras finanzas, que esté en nuestras influencias o poder o autoridad, o todavía aún en personas equivocadas. Y entonces, al ver que Dios no le respondía, al ver que él oró y el cielo estaba en silencio, entonces miren lo que Saúl entonces hace. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Óigame bien, podemos notar que la desesperación de Saúl. Podemos notar que él tenía una desesperación. Él quería una respuesta inmediata. No esperó a Dios, sino que quería el control de la situación. Y quiero recordarle algo, iglesia, y póngame mucha atención. Y es que en el silencio de Dios o la espera en la oración también hay un momento también de espera. Y Dios no va a llegar en el tiempo muchas veces que nosotros pensamos que debe de llegar. Dios nunca llega tarde, Él tampoco llega temprano, pero siempre llegará a tiempo. Y fue algo que Saúl nunca quiso entender. Y el temor no solo revela la dependencia de lo que nosotros creemos, sino que también el temor se intensifica con el silencio de Dios. Fíjense, versículo 6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Había una desesperación, y la realidad es, que yo quiero que entendamos, es que Saúl estaba enfrentando una crisis real. Él tenía un problema real en su vida. Y era que los filisteos venían, estaban delante de él. Pero sin embargo, él oró y el cielo estaba en silencio. Y el silencio no significa un rechazo inmediato, pero lo que sí significa para Saúl era una consecuencia de haber ignorado repetitivamente la voz de Dios. Y a través de todo esto nosotros podemos ver un patrón en este temor de la vida de Saúl. Primero, que el temor nace. ¿Cuándo nació? Cuando él miró a los filisteos que venían hacia él. Segundo, que el temor creció. El temor creció cuando buscó respuestas rápidas sin esperar en el Señor. Y tercero, el temor intensifica cuando parece que Dios guarda silencio. ¿Alguna vez ha pasado por esa circunstancia donde ha tenido que experimentar el silencio de Dios? Ese silencio, ¿verdad?, puede a nosotros preocuparnos y multiplicar nuestra preocupación. Y la reacción natural que nosotros vamos a tener cuando sucede esa clase de situaciones es que vamos a entrar en ansiedad. Vamos a entrar en ansiedad, y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que no estemos ansiosos por nada. Pero sin embargo vamos a preguntar, ¿será que Dios va a responder o no? ¿Será que Dios está ahí conmigo o no? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y comenzamos a desesperarnos, ¿verdad? A tratar de tener una resolución y poder tomar la situación en nuestras manos. Y esto es lo que yo quiero que usted sepa en el día de hoy. Y es que el temor se multiplica cuando mi enfoque está en el silencio de Dios en vez de la fidelidad de Dios. Ahí es donde se identifica, porque nos enfocamos más en el silencio de Dios en vez de entender de que Dios es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando te enfocas en el silencio de Dios en vez de la fidelidad de Dios, entonces serás tentado a buscar guía y consejos en fuentes que no vienen de Dios. Y ese es el problema más grande. Cuando nos enfocamos en el silencio, en la espera, en vez de la fidelidad. Que vamos a estar tentados, ¿verdad?, de nosotros buscar la solución que nosotros necesitamos. Miren lo que dice el versículo 7.
Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme a una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Fíjense, Dios no le responde y ahora el temor se intensifica y hace que Saúl ahora busque otras fuentes que no son Dios. Él se va, como pueden ver en el mapa, de donde él se encuentra 6 millas a Endor, a buscar a una solución, a una mujer que le pueda decir lo que él tiene que hacer. Y lo interesante de todo esto es que Saúl había echado a todos los adivinos y espiritistas del lugar donde se encontraban. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Pero fíjense la locura de esto. Es que ahora Saúl vuelve a buscar de ellos para que ellos les resuelvan. Fíjense, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho esto? Que hemos dejado algo del pasado, hemos dejado ciertas cosas y cuando nos encontramos en un momento de problema, de circunstancias, turbulencias en nuestras vidas, volvemos otra vez a buscar a aquellos que abandonamos cuando seguimos a Cristo. Y muchas veces esto no nos ocurre a nosotros, hermanos. Nosotros quizás no vamos a Endor a buscar a una persona, pero quizás en la televisión lo hacemos. Quizás a través de las redes sociales estamos buscando soluciones. Quizás estamos buscando soluciones en otras formas en vez de buscar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en los horóscopos y astrología. ¿Y tú sabes lo que enseña los horóscopos y la astrología? Enseñan sobre tu personalidad. Lo que te ocurre, lo que tú eres, tiene que ver con, obviamente, con lo que te está sucediendo. También ellos enseñan sobre el destino, sobre la suerte, tu compatibilidad con otras personas, los eventos futuros de tu vida. No, yo soy Tauros o Géminis o Cáncer o cualquiera de esas cosas. Hermano, por favor, cosas creadas por hombres en vez de lo que la palabra dice. A veces vamos a brujería modernas, a santería o limpieza. Costumbres que hemos visto o muchos de nosotros quizás hemos venido de esas costumbres, manipulación de energía, mezclas de la nueva era o todavía aún algún ritual. Le decimos, no, tú lo que necesitas es un despojo, mi hermano. Todo lo que te está pasando a ti es porque tú necesitas un despojo y necesitas ir y necesitas hacer esa clase de prácticas. O si no, un autoayuda sin Dios. Necesito una motivación, ¿verdad? Olvídate de Dios, yo lo que necesito es motivarme, ¿verdad? O si no, una dependencia de la opinión de lo que dicen los demás. Y es como le decía del piloto, ¿verdad? Que se encuentra en una turbulencia o en alguna emergencia y entonces él busca recursos afuera de la torre de control. Sería insólito. Igualmente sucede con nosotros. Y fue exactamente lo que Saúl hizo. Fue exactamente lo que Saúl estaba practicando. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, Saúl se disfrazó. Miren a dónde llega este hombre. Se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él le dijo, te ruego que invoque por mí un espíritu y que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Y es aquí donde nosotros debemos de parar. Bueno,
lo que nosotros estamos viendo aquí donde debemos nosotros de parar. Saúl es en su desesperación, en su búsqueda, cruza una línea peligrosa. Cruza una línea que Dios había prohibido desde mucho antes. Y es lo que quiero que nosotros tratemos ahora. Y es que Dios condena buscar el ocultismo y el espiritismo. Dios lo condena, Dios rehúsa de eso. Fíjense lo que dice el versículo 11. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo de hacerle subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. Y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Usted es Saúl. No temas, pero ¿qué ves? Le dice el rey. Y la mujer respondió a Saúl, veo un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Le dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel. E inclinando su rostro a la tierra, se postró ante él. Vemos que Saúl recurre a algo que Dios había prohibido hacer. Dios siempre ha condenado esta práctica, hermano. Y yo quiero hacer eso bien claro, que Dios siempre ha condenado esta práctica. Y miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esa nación. Fíjense, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que eran costumbres, ni quienes practiquen adivinación, ni hechicería, o que sea agorrero o hechicero, encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, por cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de esta abominación el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Podemos ver bien claro que la Escritura no otorga esta clase de cultura o práctica. Y dice, serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a dejar a desalojar, escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Pero oiga bien, pero a ti, hablando con el pueblo de Israel, el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Israel estaba saliendo de la tierra prometida. Dios le estaba dando ciertas instrucciones claras de cómo ellos debían de conducirse su vida, quién era el Dios en el cual ellos han de servir, y le está dando instrucciones claras, que no practiquen la idolatría, ocultismo, sacrificio humano, entre todas estas cosas. Dios está haciendo su palabra bien clara. Pero oiga bien, toda práctica que no sea de Dios siempre va a alejarnos de Él. Todo lo que nosotros hagamos que no viene de las instrucciones de Dios nos va a alejar. Todas estas prácticas prometen control. Todas estas prácticas prometen una solución. Todas estas prácticas prometen algún cierto de prosperidad, y sin embargo están ocultas y no dejan ver el resultado de todo esto, que es un final de ruina. Miren lo que dice Levíticos 26. En cuanto a las personas que vaya a los adivinos y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Podemos ver en la consecuencia que hay, especialmente para un creyente, cuando practica o hace algo similar a lo que Dios obviamente ha dicho. Sin embargo, lo que Dios nos llama a nosotros es a lo siguiente. Jeremías 29:12. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo lo escucharé. ¿A quién vamos a invocar? Al Dios de Israel.
al Dios Todopoderoso, al que está sentado en el trono. Y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No solo estas prácticas son abominables delante de Dios, sino que también el carácter de Saúl, se había convertido en una abominación para Dios también. No nada más lo que él había hecho de buscar hechiceros y buscar a esta mujer era, sino que también su propia rebelión, su carácter, enseñaba un corazón endurecido. Y lo que le quiero enseñar, hermanos, que antes de que nosotros vayamos a buscar fuera o algo que Dios ya dice que no lo hagamos, siempre comienza y se revela en el corazón nuestro. Miren lo que dice nuevamente en 1 Samuel 15:23. Porque la rebelión, hablando de la rebelión de Saúl, es como el pecado ¿de qué? De adivinación. Fíjense, está hablando de la rebelión y lo compara a la adivinación. Y fíjense, y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Yo no tengo un ídolo. Bueno, muchas veces el ídolo somos nosotros mismos. El ídolo es el carácter nuestro que nos controla en vez del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra rebelión es como el pecado de adivinación, dice, y la desobediencia como el pecado de idolatría. Pero muchas veces actuamos igual, ¿sí o no? Quizá no tenemos ídolos, quizá no tenemos ciertas cosas que nosotros vamos y buscamos, pero tenemos nuestro propio yo. Tenemos nuestro propio ego. Tenemos nuestra propia vida, confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias habilidades o nuestros contactos e influencia. Y Dios quiere que confiemos en Él. Ahora, después de ver cómo que Dios condena estas prácticas, necesitamos recordar algo muy importante, y es que el mundo espiritual es real y debemos recordar que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es una realidad el mundo espiritual. El mundo espiritual es invisible, pero está activo. Hay ángeles y demonios. Obviamente la Biblia no los aclara en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, contra los poderes de este mundo, de esta tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en la región celeste. Eso nos deja saber de que el mundo espiritual es real. Hay influencias satánicas, ¿verdad? Y cada vez que nosotros abrimos la puerta fuera de la voluntad de Dios, nos exponemos a esas influencias. Miren lo que dice Efesios 4:27. Ni den oportunidad ¿a quién? Al diablo. Cuando nosotros le damos oportunidad, y esa palabra es la palabra topos, que también es traducida como lugar. Cuando le damos el lugar al diablo en nuestra mente, que nos tire dardos, él comienza a influenciar nuestras vidas. Y Satanás es engañoso. Él no va a llegar como un monstruo. Él no va a llegar, sino que va a llegar atractivamente. Va a llegar con cosas que son atractivas, que te llevan fuera de la voluntad de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar que aún Satanás, fíjense, se disfraza como ángel de luz. Hermano, todo lo que brilla no es oro. ¿Me oyó? Todo lo que brilla no es oro. Todo lo que se ve bien no necesariamente glorifica a Dios. Y después de ver de que Dios, obviamente, vemos la desesperación de Saúl y cómo su temor lo lleva a él a tomar esta clase de decisiones equivocadas. Dios nos llama a nosotros a buscar y a escuchar su voz en lugares correctos. Saúl lo hizo en lugares incorrectos. Dios nos llama a lugares correctos. Y es por eso que buscar y escuchar el Señor a través de la palabra de Dios. Fíjense lo que sucede nuevamente en el versículo 15. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has
perturbado, haciendo subir, y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por las profetas ni por sueño. Por esto te llamo, para que me reveles lo que debo de hacer. Fíjense lo que está sucediendo. Saúl hizo de Samuel su Dios y está dependiendo de algo fuera de Dios. Y Dios permite en esta circunstancia de que Samuel se le aparezca, pero no para darle buena noticia, sino para darle juicio. Porque cuando Dios habla, Él nunca contradice lo que Él dice en su palabra. El Espíritu nunca dará una revelación nueva. Solo confirmará lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hay tantas personas buscando una palabra fresca, una palabra nueva. Y la realidad es de que no hay revelación nueva, ya ha sido revelado. Él lo que hace es que confirma su palabra. El Espíritu Santo nos enseñará toda verdad, dice la Escritura. Y Samuel no trata a Saúl o no le da un mensaje nuevo, sino le dice, a quien tienes que oír es a Dios. Y si Él no te ha hablado todavía, entonces espera o estás en problema. Mire lo que dice el versículo 28. Porque no obedeciste la voz del Señor, el juicio, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Hermanos, si queremos conocer a Dios, es a través de su palabra. Hebreo 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos tiempos, hoy día, nos ha hablado a través de su Hijo. Dios se revela a través de su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Él se encuentra en su palabra. Pero no solamente eso, sino que Dios también usa personas para guiarnos. Dios puede confirmar lo que su palabra dice por diferentes medios. No solamente en la palabra de Dios, sino que también Dios usa muchas veces circunstancias de nuestras vidas para enseñarnos a nosotros. ¿Sabía? Dios puede usar y está usando circunstancias para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra esperanza, como lo dice el libro de Romanos. Y Dios usa circunstancias, pero también usa consejos piadosos de personas que son temerosas a Dios, que conocen la palabra y también nos da convicción del Espíritu Santo. El consejo piadoso o la convicción del Espíritu Santo o las circunstancias, hermanos, todo tiene que alinearse y estar conforme de acuerdo a la palabra de Dios. Así que mi pregunta es, ¿dónde estás buscando a Dios? Todo se tiene que alinear a Él. Solamente hay un solo Dios y ese es el Señor Jehová. Y quizás tú te encuentras en una crisis en este momento y has buscado por diferentes maneras de cómo tener solución a ese problema. Déjame decirte, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro de cómo ir al Padre. A lo mejor te encuentras aquí y nunca has puesto tu fe en el Señor. Déjame decirte que solo Cristo es el camino. Cualquier sea la circunstancia, es el mismo resultado. Y yo quisiera orar en este día por aquellos que no han puesto a Cristo como su Señor y Salvador. Que hoy tú puedas entender que la razón por la cual necesitamos de Él es porque somos pecadores. Y Él otorgó a su Hijo, murió todavía aún en nuestro pecado, para que podamos recibirlo como Señor y Salvador. Si ese eres tú, quiero que ahí donde te encuentres, cierre tus ojos y vamos a orar. Y di conmigo, Señor y Padre, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Te pido, oh Dios, de que he buscado por muchos recursos y siempre el mismo resultado. Pero hoy, Señor, entiendo de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y yo vengo a ti tal como soy, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por la congregación del día de hoy, Señor, que te entreguemos a ti todas nuestras cargas y temores y que busquemos de ti como nunca antes.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Christ Fellowship, lo amo, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.